La declaración del alba que fracturó la mañana llegó precisamente a las 7 en un día de invierno, en el que el aire sobre el palacio parecía quebradizo, casi frágil, como si fuera a resquebrajarse a la menor perturbación. Era el tipo de mañana en la que incluso las lámparas que bordeaban el centro comercial parecían apagadas, su resplandor apagado bajo un cielo pálido que no ofrecía calidez ni prometía claridad. La mayor parte de Londres seguía envuelta en el tranquilo capullo de la madrugada, pero en el ala de comunicaciones del palacio, la urgencia ya se había apoderado de la ciudad. Antes del amanecer, había circulado un comunicado interno con un lenguaje denso elegido, no para posponer una decisión, sino para sellarla. Cuando la oficina de prensa emitió el comunicado, lo hizo en solo 2 frases breves, pero contundentes, avanzando como una marea repentina sin espacio para retroceder. Tras una cuidadosa consideración y con profunda preocupación por el bienestar personal, altos funcionarios confirman un cambio significativo e irreversible en el papel público de la princesa Charlotte Helena de Westmoreland. No se darán más detalles por el momento. El tono era clínico, casi austero, pero cargado de insinuaciones. Era el tipo de frase que detiene las rutinas ordinarias, que hace que la gente se detenga a mitad de camino y reconsidere lo que creía haber entendido. En cuestión de minutos, los horarios de emisión se modificaron, los presentadores se enderezaron en sus sillas, y la nación sintió un cambio sutil, pero inconfundible, como si el propio día hubiera tomado una dirección diferente. En las terrazas de Westminster, una mujer dobló lentamente su periódico y murmuró que en palacio nunca se hablaba así, a menos que ya se hubiera escapado algo precioso. En una pequeña cafetería cerca de Kensington High Street, un camarero leyó el boletín en voz alta y luego se detuvo observando cómo la charla en el mostrador se disolvía en el silencio. Al otro lado del Atlántico, los presentadores parpadeaban incrédulos cuando el titular se desplazaba por sus monitores, pasando bruscamente de la cobertura rutinaria a la conjetura sin aliento. ¿Qué podía haberle ocurrido a la joven princesa de una monarquía moderna, una niña a la que el público solo había conocido a través de suaves fragmentos de césped veraniego, apariciones en balcones y fotografías navideñas cuidadosamente escenificadas? En el interior de Clarence House, la declaración impresa descansaba pesadamente sobre el escritorio del rey. Carlos volvió a leerla y exhaló lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en su pecho como una piedra fría. No se trataba de un ajuste administrativo o de procedimiento. Fue una decisión familiar traducida al lenguaje institucional, un raro momento en el que el palacio eligió la protección frente al apetito, la contención frente a la exposición. William llegó momentos después con la gravedad de la mañana, grabada en la rigidez de su postura. Había abogado por la claridad por palabras, lo bastante firmes como para evitar que el rumor llenara el vacío dejado por el silencio. Comprendía lo rápido que la especulación podía convertirse en creencia, y lo casi imposible que era recuperar la narración una vez que se había escapado. Sin embargo, la verdad detrás de esas 2 frases era mucho más compleja de lo que cualquier titular podría transmitir. Representaba meses de creciente preocupación, ausencias observadas en silencio por asistentes atentos sutiles, ajustes en la rutina de Charlotte Helena, y una sucesión de noches en las que las cortinas se cerraban antes de lo habitual. Reflejaba conversaciones en voz baja mantenidas en salones privados donde los tutores admitían su malestar y el personal superior sopesaba el coste emocional de otra temporada vivida bajo una mirada pública implacable. Para los que estaban dentro de la casa, el anuncio no fue un shock. Era la conclusión inevitable de una larga y triste vigilia. Más allá de los muros del palacio, los periodistas especularon y las redes sociales se llenaron de conjeturas, pero nada de ese ruido penetró en la quietud de la residencia real. Beatriz y Eugenie, informadas la noche anterior, dejaron sus teléfonos sin contestar mientras trataban de asimilar toda la implicación de lo que se había decidido. Adoraban a su hermana pequeña, la habían visto crecer con orgullo,
y con el silencioso instinto de protegerla de cualquier daño. Ahora cargaban con la pesada carga de comprender que la institución había optado por el refugio en lugar del espectáculo. En los salones de palacio los ayudantes de larga data se movían con deliberada calma, coordinándose con las organizaciones benéficas, reevaluando futuros compromisos, redactando cuidadosas cartas de tranquilidad para los socios que sentirían su ausencia con intensidad. El palacio gestionó el momento con una gracia contenida. No dramatizó. No se escudó en un lenguaje emotivo. En lugar de ello, se basó en la disciplina a un tiempo preciso, una frase cuidadosamente medida y una firma de preocupación que marcaba el límite entre la curiosidad pública y la necesidad privada. Esa moderación, sin embargo, fue elocuente. Señalaba que algo frágil había llegado a un punto en el que el silencio por sí solo ya no podía ofrecer protección sin una acción decisiva. La declaración se convirtió en efecto en una intervención dando el palacio un paso al frente, antes de que las verdades más tiernas pudieran distorsionarse y convertirse en espectáculo. A última hora de la mañana, un tono sobrio se había instalado en todo el país. Los espectadores que antes miraban a la familia real con curiosidad casual, ahora respondían con algo más profundo, más protector. Los comentaristas no hablaban de escándalos sino del imposible equilibrio entre visibilidad y vulnerabilidad de criar a los hijos en una institución definida por la exposición al tiempo que se intenta preservar la seguridad emocional. En el interior del palacio la familia adoptó instintivamente una postura de unidad y cuidado consciente de que las próximas semanas exigirían paciencia, privacidad y una firmeza inquebrantable. Para la nación el anuncio no se interpretó como una controversia, sino como un recordatorio silencioso de que ni siquiera las jóvenes vidas más protegidas son inmunes a la tensión, y de que la verdadera compasión, especialmente por parte de quienes ostentan el poder, a veces requiere dar un paso atrás, para entender cómo el palacio llegó a un punto en el que el silencio ya no era una opción. Hay que volver a la lenta y creciente corriente subterránea que había ido creciendo desde principios de otoño. Comenzó con detalles tan pequeños que podrían haberse ignorado por completo. La princesa Carlota Helena, antes de ojos brillantes y abiertamente curiosa en sus apariciones públicas, empezó a replegarse sobre sí misma. Donde antes se aferraba suavemente a la mano de su padre durante las visitas, ahora se mantenía ligeramente apartada con la mirada baja y los hombros hacia adentro, como si reaccionara a un sonido que solo ella podía oír. Cualquier cambio aislado podría haberse descartado como temperamento, pero el patrón se hizo cada vez más difícil de ignorar. A mediados de octubre, durante una visita a un proyecto de alfabetización infantil, los observadores notaron un ligero temblor en sus manos cuando aceptó un libro. Al final de la visita se excusó en silencio guiada por un asistente de alto rango, cuya expresión mezclaba preocupación y urgencia. El palacio no dio ninguna explicación como pocas veces, pero el comportamiento posterior de Guillermo, la tirantez de sus ojos, la cuidadosa quietud de su voz, transmitieron a quienes le conocían que algo iba mal. Ana fue la primera de la familia en hablar claro. Durante una reunión privada para tomar el té, observó cómo Charlotte Helena se estremecía ante los sonidos repentinos, cómo parecía bracear cada vez que las conversaciones se animaban. Ana había soportado sus propios años bajo escrutinio y poseía un agudo instinto para la tensión emocional. «La niña no está prosperando», le dijo en voz baja a Charles después, y a diferencia de muchos en la institución, Ana no era propensa a exagerar. A finales de octubre se buscó discretamente orientación médica. Los especialistas aconsejaron lo que ningún miembro de la realeza quería oír. La princesa necesitaba espacio real y sostenido lejos de las cámaras, las expectativas y el peso del deber simbólico. Su sistema nervioso mostraba signos de una tensión abrumadora, de esas que si no se tratan pueden condicionar toda una vida. La recomendación fue absoluta: reducir su papel público inmediatamente. William y Catherine escucharon con el corazón quieto, ya lo sospechaban.
Los padres a menudo perciben el declive mucho antes de que sea visible para los demás. Catherine, recuperándose aún de sus propios meses difíciles, comprendía íntimamente lo que significaba que el cuerpo y la mente se doblegaran ante la incesante atención. La perspectiva de apartar a Charlotte Helena de la mirada pública era a la vez desgarradora y necesaria. Sin embargo, dar la espalda muscuco a palda a un niño nacido en la realeza nunca es sencillo. Cada decisión debe sopesarse con las expectativas del público, los precedentes institucionales y la interpretación de los medios de comunicación. Y justo cuando la familia empezaba a planear tranquilamente cómo incorporar a Charlotte Helena a una rutina más suave, la situación dio un giro inesperado. Una impulsada no por tensiones internas, sino por fuerzas ajenas a los muros de palacio. A principios de noviembre, las cadenas digitales estadounidenses, ávidas de contenidos navideños, empezaron a difundir historias especulativas sobre la joven princesa. Sus recientes ausencias, su comportamiento más tranquilo, sus apariciones más breves, todo se convirtió en materia de análisis dramático. Un episodio concreto de un podcast sugería que se la estaba preparando para un futuro papel más amplio debido a los cambios en la dinámica de la realeza. Otra fuente inventó razones totalmente nuevas para su retirada, cada una más sensacionalista que la anterior. Ninguna se basaba en la verdad. El punto de inflexión se produjo cuando un influencer con muchos seguidores afirmó que Charlotte Helena estaba siendo preparada para asumir responsabilidades sin precedentes. El palacio vio cómo las falsas narrativas se extendían a una velocidad aterradora, filtrándose en los medios británicos y provocando debates sobre el linaje y el deber. Era el mismo ciclo al que la monarquía ya se había enfrentado antes. La interpretación errónea se transformaba en especulación, y la especulación se convertía en verdad percibida. Para William, esta fue la última advertencia. Sabía lo que podía hacer la desinformación si no se controlaba. Laval había visto reescribir la memoria pública, fracturar los lazos familiares y crear tormentas que tardaron años en calmarse. Y ahora los rumores que se arremolinaban ya no apuntaban a adultos acostumbrados al escrutinio. Estaban rodeando a un niño que ya luchaba contra su fragilidad privada. Catherine instó a la decisión. Ana accedió sin vacilar. Incluso Camilla, que había aprendido a lo largo de muchas décadas difíciles cómo pueden mutar las narrativas, insistió en que Palacio interviniera antes de que el bienestar de la niña fuera devorado por la maquinaria de la especulación moderna. Así se sentaron las bases para el anuncio de la aurora, no solo por la crisis, sino por la convergencia de la protección del dolor y el amargo reconocimiento de que en la era de los comentarios implacables, el silencio ya no era un escudo, sino un peligro. Dentro de la noche la familia rompió su silencio. El punto de inflexión llegó la noche del 26 de noviembre, una noche marcada por la escarcha y la tensión, cuando Palacio reconoció por fin que el silencio se había convertido en un lastre. La familia se reunió en el Salón Azul de Windsor, un lugar habitualmente reservado para las fotografías formales y los saludos diplomáticos, no para las reuniones familiares. Sin embargo, aquella noche el ambiente parecía despojado de toda ceremonia. Las lámparas brillaban bajas. El aire llevaba un frío que ni siquiera la chimenea podía suavizar. Y en el centro de la sala había una sola carpeta delgada sin pretensiones, pero cargada de consecuencias. William fue el primero en hablar. Había vuelto de un día lleno de compromisos, pero la fatiga en sus ojos no provenía del deber, sino del miedo. Dejó la carpeta sobre la mesa y miró a su padre, luego a su tía. «Esto ya no es manejable», dijo en voz baja. «Cada hora que nos retrasamos, ella queda más expuesta». Charles asintió lentamente. Había pasado las últimas semanas debatiéndose entre el dolor y la responsabilidad a partes iguales, dividido entre el instinto de proteger a su nieta y la carga de salvaguardar una institución que había sobrevivido siglos. «¿Cuáles son las alternativas?», se preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. La carpeta contenía una serie de análisis crecientes, patrones de medios de comunicación
recomendaciones psicológicas y relatos detallados de cómo la especulación estaba creciendo en espiral. Una página seguía la propagación de la desinformación en 4 continentes, revelando la rapidez con que las falsas narrativas eclipsaban la verdad. Otra página informaba de preguntas directas de oficinas de prensa extranjeras sobre si la princesa se estaba preparando para nuevas ceremonias, y en la parte inferior se encontraba el documento más preocupante, una nota de un especialista que advertía de que el sistema nervioso de Charlotte Helena estaba registrando respuestas de estrés prolongadas. Catherine, aunque seguía manteniendo un horario reducido, se había unido a la reunión a través de una llamada segura. Su voz suave pero inquebrantable llegó a través de los altavoces con claridad. Necesita protección, no expectativas. No podemos permitir que se vea arrastrada a otro ciclo de escrutinio. Ahora no. No a su edad. Sus palabras fueron recibidas con un silencio lleno de acuerdo tácito. Ana, siempre fiel guardiana de la disciplina y el deber, se inclinó hacia adelante. «Ya hemos esperado demasiado», dijo con tono firme. «Si no actuamos con decisión, otros llenarán el silencio con sus propias historias. Y ya lo han hecho». Dio un golpecito a la carpeta. «Esto ya no es especulación. Es un patrón, una oleada coordinada. Eso significa que alguien en algún lugar se beneficia de que se hable de ella. Y sea intencionado o no, el daño recae sobre sus hombros». Camilla, que se había unido en silencio y escuchaba sin interrupción, habló por fin. «Los niños no eligen las cargas que se les imponen», dijo en voz baja, «pero los adultos deben elegir cuánto permiten que esas cargas crezcan». Su mirada se desvió hacia la ventana donde las siluetas de los desnudos árboles invernales se alzaban contra la noche. Si el público empieza a pensar que el palacio oculta algo, presionarán más. No podemos dejar que esa presión llegue hasta ella. William exhaló lentamente. «Entonces lo dejamos claro», dijo. «Se retirará de sus funciones públicas indefinidamente. Daremos prioridad a su bienestar, no a las apariencias. La declaración debe ser firme, breve e inequívoca. No fue una decisión fácil. A menudo se protegía a los niños de la realeza, sí, pero rara vez se les retiraba tan completamente. El público se sentía con derecho a verlos: cumpleaños, hitos escolares, olas en el balcón». Esa expectativa se había entretejido en la relación de la monarquía con su pueblo durante generaciones. Pero Charlotte Helena no era un símbolo para ser pulido. Era una niña que necesitaba tranquilidad, no espectáculo. Charles habló por fin con un temblor de edad y resolución. «Lo haremos al amanecer», dijo. Sin adornos ni disculpas, solo la verdad. Su voz transmitía autoridad y angustia. Esperaba tal vez ingenuamente que el mundo permitiera que el espacio de su nieta creciera sin convertirse en otro campo de batalla para las narrativas. Pero la esperanza no era rival para la velocidad y el alcance del escrutinio moderno. Cuando se disolvió la reunión, el peso de la decisión perduró en la sala. Los ayudantes se apresuraron a redactar el texto. Los cortesanos coordinaban los protocolos internos. Los relojes de Windsor marcaban las primeras horas cada segundo, más cerca de una declaración que redefiniría el futuro de la joven princesa. Fuera, el invierno apretaba los muros del castillo, indiferente a la agitación interior. Y sin embargo, dentro de ese frío, la familia encontró un único punto de unidad, una determinación compartida de proteger a un niño vulnerable de un mundo que exigía demasiado a quienes eran demasiado jóvenes para darlo. Cuando el 27 de noviembre se hizo público el anuncio del amanecer, recorrió como una onda expansiva todos los rincones del Reino Unido. No hubo escándalo ni controversia, ni acusación dramática, solo la aleccionadora confirmación de que la princesa Charlotte Helena de Westmoreland se retiraría indefinidamente de todo compromiso público. Era un mensaje real poco común que no pedía celebración ni lealtad, sino compasión. Y sin embargo, la quietud que produjo en todo el reino fue mayor que cualquier conmoción. Durante décadas la monarquía había dominado el arte del distanciamiento ceremonial
proyectando dignidad al tiempo que permanecía al abrigo de la crítica emocional. Pero la revelación de que una niña que apenas entraba en su segunda década de vida necesitaba una protección tan decisiva traspasó esa distancia. Reporteros que habitualmente hablaban con enérgica profesionalidad adoptaron tonos sombríos al leer la declaración en voz alta. Los analistas pasaron de la especulación a la empatía, reconociendo el delicado equilibrio entre la fascinación pública y la vulnerabilidad personal. En Edimburgo, una oyente de edad avanzada llamó a un programa de radio matinal con voz temblorosa para describir cómo había visto a la joven princesa durante un evento veraniego a principios de ese año. Parecía abrumada, dijo la mujer con dulzura, como si el mundo fuera demasiado ruidoso para ella. Espero que la dejen crecer en paz. Sentimientos similares resonaron en Cardiff, Belfast, Manchester y pequeñas ciudades costeras donde los residentes rara vez estaban de acuerdo en asuntos reales. En esto, sin embargo, la unidad se formó sin esfuerzo. El niño merecía espacio. Las redacciones de Europa y Norteamérica reaccionaron con la misma rapidez. Los periódicos franceses describieron la declaración como un acto de claridad emocional sin precedentes. En Alemania, los comentaristas elogiaron al palacio por haber optado por el bienestar en lugar de la tradición. Incluso en Estados Unidos, donde los relatos sobre la realeza se convierten a menudo en pasto del entretenimiento, los presentadores de los programas de entrevistas abordaron el tema con rara moderación. Cualesquiera que sean las diferencias que tengamos con la monarquía, dijo un presentador, un niño nunca debería cargar con el peso de la atención mundial. Pero mientras la respuesta internacional se inclinaba hacia la simpatía, la esfera online se encendía con su habitual volatilidad. Algunos afirmaron que el palacio había actuado demasiado tarde. Otros insistían en que el público debería haber sido advertido antes, mientras pequeños grupos de comentaristas tejían nuevas teorías entretejiendo ficción y realidad con alarmante facilidad. Era precisamente este caos digital lo que más temía el palacio, ya que podía desencadenar una espiral que alcanzara a la propia princesa de una forma de la que ningún adulto podría protegerla. En el Palacio de Kensington, Guillermo observó la reacción con silenciosa intensidad. Estaba agradecido por la compasión que veía, pero también reconocía las corrientes más oscuras. Los rumores, por infundados que fueran, no solo existían sino que se multiplicaban. Y aunque la declaración tenía por objeto proteger a Charlotte Helena, su mera existencia corría el riesgo de atraer más atención hacia ella. Catherine, aún recuperando sus propias fuerzas, comprendía la paradoja íntimamente. Había soportado años de especulaciones intrusivas, pero esto involucraba a un niño, su hijo, y lo que estaba en juego se sentía inconmensurablemente más alto. Mientras tanto, Ana reanudó sus compromisos con renovada determinación. Se negó a responder a las preguntas de los medios de comunicación más allá de la declaración oficial, ofreciendo en su lugar una mirada ecuánime que indicaba que no debían cruzarse los límites. Quienes la conocían bien dijeron que protegía a Charlotte Helena con más fiereza que a ningún otro niño de la realeza en décadas. Para ella era algo personal. Se dio cuenta de lo que la presión podía hacer Terapascuia, quien que no estaba preparado para soportar su peso. Camilla se retiró por completo de los comentarios públicos y pasó el día en Clarence House en un silencio reflexivo. Había aprendido a través de sus propios capítulos difíciles cómo las narrativas podían distorsionar la vida de una persona. Ver a una niña enfrentarse al riesgo de distorsiones similares despertó en ella un profundo dolor empático. Ofreció su apoyo en privado a través de mensajes a Catherine y conversaciones tranquilas con Charles. Al atardecer, Gran Bretaña se sentía apagada. Las farolas brillaban sobre las aceras resbaladizas por la lluvia fría, y la gente caminaba un poco más despacio. Las conversaciones eran más suaves, como si absorbieran colectivamente la fragilidad de la juventud bajo un potente foco. A pesar de todos los siglos de tradición, escudos, rituales y protocolos de la monarquía, había una verdad que resonaba en todos los hogares del reino. Los títulos no protegen a los niños.
el cuidado sí. Y por primera vez en mucho tiempo el reino comprendió que la familia real no estaba simplemente retirando a una princesa de la vida pública. Estaban optando por salvar una infancia antes de que se les escapara. El coste privado del deber público. Mientras el mundo respondía con especulaciones, simpatías o críticas, el verdadero peso de las decisiones de Palacio se asentaba sobre todo a puerta cerrada, en las personas cuyas vidas se habían entrelazado con el crecimiento de la princesa Carlota Helena desde sus primeros días. Para ellos el anuncio no fue una mera recalibración pública. Era el final de un capítulo que había definido en silencio años de cuidadosa crianza. Rutinas tranquilas y el delicado equilibrio constante de criar a un hijo en los vientos cruzados de la monarquía moderna. En los apartamentos privados del Palacio de Kensington, el ambiente cambió casi de inmediato. Los pasillos antes llenos de movimiento del personal se ralentizaron hasta quedar casi en silencio. Los ayudantes que llevaban mucho tiempo viendo a Charlotte Helena pasearse por los pasillos con peluches en la mano, se encontraron ordenando unos horarios que ahora permanecerían vacíos indefinidamente. Su club de caligrafía, su pequeña iniciativa medioambiental, sus apariciones simbólicas 2 veces al año, todo fue suspendido o reasignado en silencio. El silencio que siguió no se sintió como eficiencia, sino como luto. Su institutriz, una mujer que había servido a la familia durante casi una década, recibió la noticia con especial pesadez. Ella había sido testigo de los primeros signos de tensión mucho antes de que el público lo hiciera. La atención reducida, la repentina timidez, la reticencia a enfrentarse a las multitudes que antes la deleitaban. Cuando habló en privado con Guillermo y Catalina, lo hizo con la suave y dolorosa honestidad de alguien que comprendía demasiado bien las presiones de la infancia real. Ella necesita un mundo más pequeño, que éste había dicho más pequeño, más tranquilo, más amable. Su consejo había ayudado a consolidar lo que los médicos aconsejaban y lo que el instinto paterno ya había advertido. Pero saber cuál es la decisión correcta no lo hace más fácil. Catherine, aunque se estaba recuperando de su propia temporada turbulenta, sintió un temblor de culpa que no pudo reprimir. Se había pasado el último año sorteando oleadas de escrutinio público que habían escapado a su control, y mientras observaba la frágil resistencia de su hija, se preguntaba si sus propias luchas habían proyectado involuntariamente sombras que Charlotte Helena no podía eludir. William la tranquilizaba una y otra vez, aunque la tranquilidad conllevaba su propio cansancio. «Esto no es culpa tuya», le dijo. «Este es el peso de todo esto, el mundo, el ruido, la expectación». Sin embargo, bajo su compostura, se escondía el profundo temor de un padre, un temor que mantenía oculto tras una postura firme y unas palabras mesuradas. En Windsor, Carlos recibió noticias durante todo el día. Cada mensaje, aunque basado en hechos, le golpeaba con fuerza emocional. Siempre había considerado a Charlotte Helena una chispa brillante, una niña que portaba tanto la tranquila dignidad de su linaje como la curiosidad de una nueva generación. La idea de que la corona hubiera contribuido inadvertidamente a erosionar su sensación de seguridad le oprimió con una pena que no había previsto. Se retiró a su estudio durante gran parte de la tarde, donde los consejeros prefirieron no molestarle. Necesitaba tiempo no como rey, sino como abuelo. Ana abordó la situación con su característico pragmatismo, pero ni siquiera ella fue inmune a su impacto. Durante un paseo privado por los jardines de Windsor, confesó a un asistente cercano que los niños nunca deberían heredar las consecuencias de las batallas de los adultos. Hemos permitido con demasiada frecuencia que el apetito público defina su infancia, dijo. No podemos repetir ese error. Su voz, aunque firme, llevaba un hilo de ira dirigido no a una figura en particular, sino a la implacable maquinaria de especulación que envolvía a la familia cada año. Incluso Beatrice y Eugenie sintieron el peso en sus propias vidas. Habían sido de las primeras en percibir el creciente malestar de Charlotte Helena.
Pequeñas cosas que un padre puede pasar por alto en el momento, pero que una hermana puede captar. Una pausa durante una reunión familiar, una retirada repentina de los juegos en grupo, una súplica silenciosa para salir de una habitación cuando la charla se hacía demasiado ruidosa. Les dolía el corazón no solo por su hermana, sino por el futuro que ahora tendría que reconstruir sin el andamiaje de normalidad del que antes disfrutaba. Y luego estaba la propia Charlotte Helena. Protegida de la tormenta pública, pero no totalmente inmune a sus temblores, se enfrentaba a un mundo que había cambiado bruscamente sin que ella lo eligiera. Los adultos hablaban en voz baja. Las rutinas cambiaron. Su habitual saludo desde la escalinata de palacio se vio suavemente desalentado. Los días se volvieron más lentos, más apacibles, más tranquilos, y aunque no comprendía del todo la magnitud de lo que había ocurrido, sintió con el instinto propio de los niños que algo había terminado. Para el palacio el deber había requerido valor. Para la familia, el amor requería sacrificio. Pero para una niña que aprendía a encontrar su lugar en un mundo más amplio y ruidoso, de lo que podía soportar esta decisión, representaba algo mucho más profundo. El frágil comienzo de la recuperación de una infancia que casi se le había escapado de las manos. El futuro que el palacio nunca esperó. Al caer la tarde sobre Londres, un tenue resplandor ámbar bañaba los muros de piedra del palacio de Buckingham, suavizando la nitidez de un día que había tenido más peso emocional que cualquier otro anuncio real de los últimos tiempos. El reino había pasado las últimas 12 horas, asimilando la noticia, tratando de conciliar la imagen de la princesa Charlotte Helena de Westmoreland. La niña desenvuelta y de voz suave, que se vislumbraba en fiestas y ceremonias con la realidad de que su futuro había dado un giro inesperado. Pero mientras el público se debatía entre la tristeza y la especulación, el palacio se dedicaba a algo mucho más frágil, reconstruir la vida de una niña. En el ala privada del palacio, los asesores de alto rango se reunieron para una sesión informativa de última hora diseñada no para gestionar la reacción pública, sino para reimaginar la trayectoria a largo plazo de la princesa. La conversación fue suave pero sin rodeos. No volvería a ser el centro de atención en un futuro próximo. Su perfil público antes cuidado con esmero, mediante tareas apropiadas para su edad, se reduciría a casi nada. Su escolarización pasaría a ser privada sin apariciones en la prensa. Su presencia en grandes eventos reales, cumpleaños, fiestas nacionales, incluso momentos de balcón, se suspendería indefinidamente. No era un castigo, era protección. William se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, escuchando a los asesores explicar cómo serían sus nuevas rutinas. Se habló de asesoramiento, de salidas creativas, de jornadas estructuradas, diseñadas para restaurar la confianza, más que para moldear la percepción pública. Hubo incluso una propuesta para pasar parte de los meses de invierno en el campo, donde podría despertarse con el canto de los pájaros en lugar del zumbido de la vida de la ciudad. Una infancia recuperada tanto como cualquier niño de la realeza podría recuperarla. Aún así, las decisiones le pesaban. Se había pasado la vida en la cuerda floja entre el deber y la paternidad. Ahora sentía como si la cuerda se hubiera deshilachado bajo sus pies. Proteger a su hija significaba asumir un nuevo tipo de liderazgo, uno que antepusiera la compasión a la tradición y la privacidad a la centenaria dependencia de la institución de la visibilidad pública. Su mandíbula se tensó ligeramente, un pequeño signo involuntario del cálculo emocional que se desarrollaba en su interior. Catherine se reunió con él aquella noche en uno de los salones de palacio donde el fuego crepitaba silenciosamente contra el frío. Tenía una expresión de preocupación y alivio a la vez. Le preguntó si había hecho algo mal. Dijo Catherine en voz baja tomando asiento a su lado. Le dije que no. Le dije que éramos nosotros los que debíamos hacerlo mejor. William asintió tragándose el dolor que le subía por el pecho. Se curará, dijo aunque las palabras eran tanto para él como para ella.
Mientras tanto, en Windsor, Carlos reflexionaba sobre los acontecimientos del día en la soledad de su estudio. Pasó largos ratos mirando una fotografía de Carlota Helena, tomada varios años antes, una instantánea tomada durante un paseo familiar. Su expresión en la foto era animada, los ojos brillantes de curiosidad, las mejillas sonrosadas con el brillo rosado de la infancia. El contraste entre aquella imagen animada y la frágil realidad de sus circunstancias actuales le golpeó con la culpa de un padre y la claridad de un rey. La monarquía había sobrevivido a guerras, abdicaciones, escándalos y trastornos generacionales, pero esto era diferente. Se trataba de un ajuste de cuentas con el coste humano de una institución construida sobre la observancia. En todo el país, la confirmación del palacio reconfiguró la comprensión pública de lo que significaba crecer en la realeza. Para muchos, el anuncio marcó un punto de inflexión, una señal de que incluso las tradiciones más rígidas podían doblegarse cuando el bienestar de un niño lo exigía. Los comentaristas destacaron la importancia de que un padre de la realeza diera prioridad públicamente a la salud mental y emocional. Para una nación que había visto cómo las generaciones anteriores soportaban la presión y el silencio, el cambio parecía a la vez tardío y discretamente revolucionario. La propia Charlotte Helena, al abrigo de la tormenta mediática, pasó aquella noche en una tranquila rutina. Leyó un libro antes de acostarse. Preguntó cuándo podría volver a ver a sus primos. Se preguntaba si su horario de mañana incluiría clases o dibujo, o tal vez un paseo por los jardines. No sabía que miles de personas de todo el mundo pronunciaban su nombre. Y por primera vez en muchos meses, el palacio sintió que tal vez, solo tal vez, podrían seguir así. A medida que la noche se hacía más profunda sobre las residencias reales, el futuro seguía siendo incierto, pero más apacible. La monarquía había redibujado sus fronteras, no con ceremonias o decretos, sino con un acto de protección pocas veces visto en su larga y complicada historia. Y aunque el camino que quedaba por recorrer requería pasos cuidadosos, una verdad había surgido con innegable claridad. El bienestar de un niño importaba más que la tradición, más que las expectativas, más que el deber. Para la princesa Charlotte Helena de Westmoreland, el futuro ya no era una carga. Era por fin un comienzo. En momentos como este se nos recuerda que incluso detrás de la grandeza de la monarquía, los corazones humanos laten con la misma fragilidad que los nuestros. Gracias por recorrer este capítulo con atención. Permanezcan atentos, reflexivos, y hasta que la próxima historia surja de detrás de las puertas del palacio, dejen espacio para la compasión.